Bueno, buenas tardes. En primer lugar, como de costumbre, quiero agradecer a todos los invitados virtuales por asistir a esta reunión. Nuestro grupo, como saben, ya comenzó en el año 2020 y está constituido por amigos y conocidos interesados en tópicos relacionados con América Latina, énfasis en temas históricos. El próximo mes tendremos el gran placer de escuchar a Gustavo Novotny, desde Argentina, quien nos dará una charla sobre el tema titulado El desarrollo nuclear en Argentina y el papel de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Hoy vamos a tener el gran placer vamos a escuchar a Juan José Madrid, desde Costa Rica, quien nos hablará sobre el tema titulado La historia de Costa Rica. Así que adelante, Juan José, por favor. Juan José, adelante. Yes. A ver, un minuto. Juan José, estás en mudo. A ver. Ahora sí, así sí Adelante, dependía Juan de José. mi va. Adelante. Mis disculpas. No, no, Ok, no. buenas tardes a todos y todas y quiero agradecer a Ovidio y a Eduardo por la amable invitación de realizar esta pequeña charla y obviamente a ustedes por estar presentes. Mi nombre es Juan José Madrid Alfaro, yo soy médico jubilado, vivo en la capital de Costa Rica, en San José, y comento al margen que me une con Eduardo una amistad de prácticamente 6 décadas. Y eso ha facilitado las cosas para estar haciendo esto hoy. Yo soy médico, no soy historiador, y sin embargo, esta oportunidad me ha dado el placer de compartir algunas ideas sobre la historia de mi tierra y sobre digamos, el tema fundamental de esta presentación, que es tratar de explicar por qué Costa Rica evolucionó de una manera diferente al resto de los países de América Latina. Ah, caray. Entonces, aquí tenemos una primera diapositiva para echar un vistazo a la región central del continente, donde podemos ver las islas del Caribe, el sur de Norteamérica y el norte de Sudamérica para ubicarnos en perspectiva. Y la propuesta hoy, pues, es hacer una breve semblanza de la historia geográfica de Centroamérica, mostrarles algunos datos comparativos de los países de la región, hablar un poquito en el contexto de Latinoamérica y su conquista y su colonización, y entrar en el meollo, en tratar de explicar cómo se formó esa idiosincrasia tica que nos hace un poquito diferentes, y luego pues la evolución a lo largo de la etapa post-independencia, y la Costa Rica del siglo XIX, XX y XXI a grandes rasgos. Aquí pues nos vamos atrás hasta fines del siglo XV y el descubrimiento de América, ¿verdad? Cristóbal Colón tocó territorio costarricense en su cuarto viaje, y nosotros decimos que hizo migración y aduanas en lo que hoy es el puerto de Limón, en la costa del Caribe de Costa Rica. En su momento fue deslumbrado por el oro que los indígenas le pusieron al frente, y posiblemente de ahí surgió el concepto de Costa Rica, cuando en realidad era una tierra pobre, era una tierra de montañas inexpugnables y tan alejada de la Capitanía General de Guatemala, que era nuestra unidad de control de la región, que despertó muy poco interés desde el punto de vista de la conquista para intentar sacarle provecho a esa provincia lejana. La población indígena era muy reducida, había casi que ausencia de metales preciosos, y entonces buscar esclavos para el trabajo, mano de obra para los peninsulares que estaban más al norte, dejó de tener sentido costo-beneficio.
Además, la población indígena de la zona era muy reducida y estos indios probaron ser muy beligerantes, indomables, y costó muchas décadas sojuzgarlos. Aquí pueden ver en esta diapositiva el istmo centroamericano, una tierra donde hay llanuras extensas en ciertas zonas, en la costa caribe de Nicaragua, en la parte oriental de Honduras, en la parte norte de Guatemala, el mismo Belice, mientras que Costa Rica tiene poca llanura, es predominantemente montañoso. Hay unas llanuras al norte y en el Pacífico, en la zona de Guanacaste, que nosotros llamamos la Pampa Guanacasteca. El resto es montaña. Y es interesante que, vemos aquí a Belice, y debo comentarles, como lo voy a hacer más adelante, que a veces a los centroamericanos se nos olvida que Belice está ahí, es parte de nuestro istmo, porque es una nación con unas bases culturales y etnográficas que no son hispanoamericanas, sino que se unen al conglomerado de islas más de origen británico y europeo del Caribe. Quiero mencionar que es importante destacar en lo que vamos a comentar ahora a este personaje. El doctor Constantino Láscaris Comeno fue un español de origen griego que emigró a Costa Rica a mediados del siglo XX, un filósofo, educador, periodista, y fue profesor de Filosofía y Letras de la Universidad de Costa Rica por más de 20 años. Y él hizo un libro que es muy importante porque se atrevió no a hablar de Costa Rica, sino del costarricense, y así se llama el libro. Y esta es una publicación que al releerla después de muchos años, pues nos brindó un material muy valioso para ese análisis que tenemos que hacer de qué forjó la idiosincrasia tica diferente. Entonces, vamos a hablar primeramente un poquito del perfil de Centroamérica y me permito disculparme por leer algunas de estas diapositivas, tratando de ser fiel a cómo Constantino Láscaris hizo mención de Centroamérica. Dice que Centroamérica es un gran meridiano que corta dos masas oceánicas. Obviamente todos nos damos cuenta que es un puente entre los dos continentes del norte y del sur, y que fue descubierto por Colón sin buscarlo, que fue un accidente. América no era necesario, Colón buscaba el Asia y realmente fue un obstáculo para la navegación de los europeos hacia el Asia, de ahí que los indígenas nuestros fueron llamados indios, creyendo que eran habitantes de la India. Y lógicamente este meridiano al final es una colosal cordillera, todos lo sabemos, de Alaska al sur de Chile, siendo que en nuestro caso, en lugar de llanuras, pues había una gran cordillera que detuvo ambos mares conforme trataron de aproximarse. Y aquí lo volvemos a ver, las llanuras, que esas llanuras eventualmente, y esto más adelante lo mencionaré, permitieron los latifundios, permitieron las grandes acumulaciones de tierras que los grandes señores administraron con un importante contingente de esclavitud indígena, ¿verdad? Centroamérica tiene más o menos 540.000 kilómetros cuadrados, y para aquello de las referencias, sabemos que Paraguay, por ejemplo, tiene 406.000 kilómetros, y que tal vez en Sudamérica solo Uruguay, Ecuador y las Guyanas son un poquito más pequeñas que el conglomerado de naciones del centro, ¿verdad? Láscaris dice que Centroamérica carece de unidad, que no hay tal centro. Y es interesante que no hay puertos naturales, que no hay grandes ríos, que sí abundan los volcanes y los terremotos. Tenemos las placas de Cocos y otras ahí que nos producen continuamente movimientos de tierra que son a veces muy marcados.
y que de estas características hicieron que la zona tuviera un cierto grado de aislamiento, ¿verdad? Está la montaña, están las mesetas, hay llanuras cortadas, pero vean qué interesante esta percepción, ¿verdad? El norte se abrió a caballo y Centroamérica se resistió a la mula. Y eso habla un poco de la dificultad del tránsito y de lo que tuvieron que enfrentarse los conquistadores inicialmente para domar esta pequeña tierra. Como estamos en un paralelo tropical, es una zona cálida y húmeda, pero eventualmente esas montañas nos elevan hasta 3.000 metros y eso determina una gran variedad de climas. Y solo como una nota curiosa, las playas del Caribe predomina una arena blanca, rubia. Las playas del Pacífico son de arenas negras. Y bueno, no hay nieve en Centroamérica y para un europeo esto es un poco de un shock cultural, a pesar de las alturas que nosotros podemos mostrar en nuestros volcanes. Por ejemplo, el Tacomulco en Guatemala tiene 4.222 metros, el Chirripó en Costa Rica tiene 3.821 metros y sin embargo no hay nieves eternas. En los meses más fríos, diciembre, enero, tal vez febrero, puede amanecer hielo en el suelo que se derrite en un par de horas conforme sale el sol y esto hace que la nieve no exista y para el europeo eso no dejó de ser un shock en esta zona de América. Nuestra estación seca le llamamos verano, aunque sabemos que el verano nuestro es el invierno del hemisferio norte, porque mientras ustedes tienen frío y nieve allá, nosotros estamos felices con una estación no lluviosa que nos permite vacacionar y etcétera. Y el invierno, que para ustedes es verano, en este momento en el norte, para nosotros es la estación lluviosa que determina una vegetación espléndida y exuberante y una gran biodiversidad que es común a toda a Centroamérica, aunque Costa Rica ha explotado más esa biodiversidad en diferentes aspectos, sobre todo el turismo. Entonces, vean qué interesante esta frase de Láscaris, que dice que Centroamérica es la renuncia progresiva hacia el sur de ser continente y que es una aspiración fallida a ser isla. Así es que nunca nos dejaron ser ni una cosa ni la otra. Volvemos a esta diapositiva donde ya podemos ver las islas del Caribe, que fue donde todo empezó, ¿verdad? Donde llegaron las primeras expediciones de Colón y sus muchachos, y ver cómo ahí está Yucatán y México un poquito arriba, eh, de manera que esto es para evolucionar a algunos datos comparativos de las naciones centroamericanas en la actualidad que nos puede ilustrar un poquito sobre el tema. Todo esto está tomado del Sistema de Integración Centroamericana, el SICA. Entonces, en esta diapositiva ven extensión y población de Centroamérica. Entonces, se pueden dar cuenta que el país más grande es Nicaragua, seguido por Honduras y Guatemala, que nosotros somos pequeñitos, que solo Salvador y Belice nos llegan 51.000 kilómetros cuadrados. Y en poblaciones también somos chicos. Tal vez la diferencia con Panamá es la inmigración nicaragüense, pero vean que Guatemala tiene 17 millones de habitantes y desde siempre fue la hermana mayor con la mayor cantidad de población. Y luego esta otra diapositiva muestra los mismos países con 3 parámetros muy interesantes que determinan lo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo llamó Índice de Desarrollo Humano, que es un indicador con expectativa de vida al nacer, con educación y riqueza. Ahí sí Costa Rica ha destacado siempre con una altísima expectativa de vida al nacer, que nos ubica tal vez solo por debajo de Canadá y Chile, y que estamos número 46 en el mundo. Luego vemos ahí, bueno, ahí están los índices de desarrollo humano, que andamos bien por ahora, pero eso podría acabarse progresivamente. Y el Producto Interno Bruto, que también es mayor que la mayor parte de los países de América Central,
Y tenemos a Panamá con un PIB mayor, pero es que Panamá tiene una ventaja, tiene una fuente muy, muy, muy fuerte de ingresos limpios con el canal de Panamá. Y ahora no es uno, sino dos canales. Y desde que el canal pasó a manos administración panameña, se ha dicho que la administración es mucho más eficiente de como lo era antes con relación al canal. Entonces, pues vemos que esta Costa Rica dedica mucho dinero, por lo menos un porcentaje alto de su PIB a la educación, lo mismo que a la salud, siendo que siempre hemos hablado de que es un país sin ejército, que ese ejército fue abolido por constitución, pero no es el único. En el 96, después de la invasión americana con Noriega a Panamá, también se quitó el ejército por constitución y se constituyó una policía panameña que es la que funciona como nosotros. Costa Rica tiene un porcentaje muy alto de su territorio en áreas protegidas. Curiosamente, tenemos el salario mínimo más alto de América Latina, que ronda los 680 y resto de dólares. Y claro, desde que se hizo la nueva constitución y se quitó el ejército, pues se ha convertido en una de las democracias más estables en el mundo. Y no es que no peleemos, no es que no hayan habido conflictos. El último golpe de Estado del siglo XX fue en el 17 y la guerra civil del 48 vino precisamente a acabar con un montón de factores que eran los que precipitaban las revoluciones y las luchas de poder, y en la Constitución se abolió el ejército y se creó una institución muy importante que es el Tribunal Supremo de Elecciones. Ok, vamos ahora un poco a la Costa Rica precolombina. Estas son unas famosas esferas de piedra que son bastante famosas, correspondientes a una cultura indígena en el sur, la cultura de Iquís. Estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Y aunque su función no está totalmente clara y se ha querido especular que como en otras culturas es algo más bien de tipo de astronomía y de cosas de cuerpos celestes, no, se cree que son más bien símbolos de poder y autoridad de los caciques que estaban en la zona. Y entonces vemos los tres grupos indígenas principales que se encontró Colón cuando llegó acá, ¿verdad? Los chorotegas, los huetares y los bruncas. Lo interesante es que los chorotegas tienen más relación con la cultura maya y azteca y los bruncas con la cultura incaica. Y siempre se ha dicho que Costa Rica fue un límite entre las culturas mesoamericanas, ¿verdad? Nosotros sabemos que la llegada de los españoles causó grandes estragos con las enfermedades que trajeron y evidentemente no fue ni la esclavitud, ni la muerte en manos de conquistadores, ni siquiera la huida de los indígenas a la montaña cuando llegaron estos, sino que fueron la viruela, el tifus, la tuberculosis, la difteria, la sífilis, que fueron diezmando la población. Hay un registro de 400,000 habitantes cuando Colón estuvo cerca de acá, de 120,000 apenas 60, 70 años después, y de apenas 10,000 habitantes en 1610, habitantes indígenas. Y bueno, nombres, fechas, lugares que por ahí no tienen mucho sentido, pero me pareció interesante mostrar, pues recordar, ¿verdad?, quiénes fueron los protagonistas, ¿verdad? Un Cortés en México, un Pizarro en Perú, un Álvarez Cabral en Brasil, un Valdivia y Almagro en Chile, etcétera, que fueron pues los hombres rudos que vinieron a intentar esa gesta de dominar y colonizar este continente. Y ahí están las figuras de algunos de estos hombres. Vasco Núñez de Balboa, que fue el descubridor del mar, del Océano Pacífico. Pedro de Alvarado, que es el que se situó allá en la Capitanía General de Guatemala al principio, y que fue protagonista para lo que corresponde a América Central. Entonces, un recordatorio de los virreinatos de la época, el de Nueva España, Río, el de Nueva Granada, el de Perú, el de Brasil, y las capitanías, porque
habían muchas capitanías, ¿verdad? Nosotros nos hemos concentrado siempre en esta parte del mundo a pensar en la Capitanía General de Guatemala, pero había capitanía en Cuba, en República Dominicana, Puerto Rico, Chile, etc. En su momento, esta Capitanía General de Guatemala decidió fragmentar un poco su territorio y se crea la gobernación de Nueva Cartago y Costa Rica, que tiene su origen en posesiones de lo que se llamaba el ducado, lo que se llamaba el ducado de Veragua y la gobernación de Nicaragua, pero que establecieron una región que se denominó Costa Rica y Nueva Cartago. Interesantemente, la conquista de Costa Rica se genera más por el Pacífico. Realmente el Atlántico era muy difícil, era prácticamente inexpugnable y las expediciones vienen o de Nicaragua o de Panamá por el Pacífico. Estos son algunos nombres adicionales de quienes fueron protagonistas en Centroamérica. Tal vez el más importante para nosotros es Juan Vázquez de Coronado, puesto que este fue el que hizo los principales logros y las grandes modificaciones en esta parte de Centroamérica. Él era alcalde mayor de Nicaragua y desde ahí se desplazaba hacia el sur, tuvo participación en fundación de villas, en apaciguar revoluciones indígenas, rebeliones. Fundó la ciudad de Cartago en 1663, que se convirtió en la primera capital de Costa Rica, y de ahí, paradójicamente, fue convertido en adelantado de Costa Rica por Felipe II, y en el viaje de regreso a América, su embarcación naufragó y él murió de una forma poco glamorosa, ahogado, ¿no? Volvemos a la idea de que está la Capitanía General de Guatemala, establecida a principios del siglo XVI. Su capital es la que hoy día es Antigua Guatemala, y esto iba desde Chiapas, que luego fue Estado mexicano, hasta Costa Rica, siendo que Panamá pertenecía al virreinato de Nueva Granada. La independencia vino en el 21. Las Provincias Unidas de Centroamérica se establecieron en el 23 y luego se habló ya de la República Federal de Centroamérica. Entonces, ahora sí, entremos en la motivación de esta charla, ¿verdad? Volvemos a recordar que don Constantino Láscaris, en su libro El costarricense, aportó cosas muy interesantes, pero antes recordar, pues que sí, que éramos un rincón alejado, pobre, despoblado, donde no había riqueza, donde había una limitada población indígena, de penetración difícil. Y es interesante que al no haber grandes llanuras, los ríos no son importantes, no tienen tiempo para desarrollarse como grandes ríos, no hay puertos naturales y ciertamente se tuvo que concluir que la riqueza estaba no debajo de la tierra, sino en las alturas. Y es importante pensar que si los criollos, los peninsulares venían de Europa a América y llegaban a esta zona, pues eran aventureros, a veces fugitivos de la ley, buscafortunas, que no venían para Costa Rica, venían para México, iban para Perú, pero por una u otra razón se quedaban acá. Y cuando se trata de criminales, qué mejor lugar para esconderse que la montaña, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que la mitad del territorio costarricense está por encima de los 800 metros, de que a pesar de que hay costas ricas, fecundas, que hoy día estamos explotando desde el punto de vista turístico, no fue en las costas donde se dirigió la vida del costarricense, y Láscaris nos dice, el costarricense no ama el mar. Nosotros preferimos comer pollo que pescado. Y eso ha sido un elemento que ha estado ahí por siempre. Entonces vamos llegando a la conclusión que ese eje fundamental que determina la forma de ser del costarricense se resume en una palabra de Constantino Láscaris diciendo, ha sido el enmontañamiento.
El costarricense se tuvo que montañar para sobrevivir. Y entonces venimos nuevamente con algunas expresiones de Láscaris, vuelvo a disculparme por leerlas, que nos dan una idea interesante, ¿verdad?, de cómo este montañamiento cumple su función. Él dice, el hombre que se montaña es taciturno, callado, casi que le molesta hablar. Abre brecha en las selvas solas, trabaja solas, hace su propia parcela o finca solas, y en la montaña no tiene oídos llenos de voces. Esto es parte del aislamiento, ¿verdad? Luego dice que el hombre que se montaña es pacífico, ¿verdad? Que tiene un horizonte cerrado. La montaña no lo hace pensar en quitarle la tierra al vecino. Su familia vive aislada, a horas de camino de otras familias. Entonces se desarrolla un sentido de clan y de coexistencia con otros clanes. Claro, viene la parte negativa de todo esto, y esto creo que es común a muchas regiones del planeta. En la montaña crecen las tasas de estupro y de incesto, lo cual es casi lógico pensar que pues no hay una facilidad ni una diversidad poblacional para conseguir parejas y cosas de este tipo. Eso es muy desagradable, pero es real, ¿verdad? Luego dice que el hombre que se montaña es desconfiado. Dice que saca el bien de la tierra, pero que no tiene lujos, que esto le da cierta timidez, que con los viejos conocidos se abre, pero se retrae ante los desconocidos, que respeta la vida humana, pero que evidentemente disfruta de un rostro conocido, pero es un poco reacio a relacionarse, ¿verdad? Además, el hombre que se montaña se siente libre, porque aquí la libertad nace de la ausencia de grandes aglomeraciones de gente y de autoridades que tienen que administrarlas, ¿verdad? La esclavitud no es el trabajo y la acechanza está en el trabajo y en la acechanza de la montaña, pero que en realidad esa condición, digamos, de aislamiento lo hace autoafirmarse sobre su tierra. Y entonces llegamos a la conclusión de que sí, que el costarricense ha sido tradicionalmente individualista, pero que deja espacio para la solidaridad y es bueno en la concertación, ¿verdad? Somos una sociedad que no nos gustan los extremos. Así que la montaña forjó la forma de ser del tico. Y yo creo que esto es un asunto que cada vez resulta más fácil de imaginar, ¿verdad? La colonia no fue fácil, ¿verdad? Las naciones al norte de Costa Rica, con más gente, con más indígenas, con más españoles, con más riqueza, pudieron desarrollar ciudades importantes como León y Granada. Nosotros nos tomó un siglo tener ciudades del fuste de León o de Granada. Seguimos siendo pobres, marginales y aislados. El colono tuvo que trabajar su propia tierra, aquí no hubo espacio para esclavizar indios que trabajaran por ellos. Por esa geografía montañosa no se desarrolló el latifundio y las grandes haciendas que sí caracterizaron el norte de Centroamérica, y poco a poco fueron surgiendo los elementos para la producción, tal vez primero el tabaco, el cacao, la caña de azúcar, mucho antes del café incluso. Y curiosamente se leyó que había importancia en la caña no tanto por el azúcar, sino por el alcohol. Y bueno, poco a poco fuimos pasando de una economía de subsistencia a ya una economía agroexportadora, siendo que el café pues llegó mucho después. Le hemos llamado el grano de oro, que ya se consolidó a partir del siglo XX. Los grandes comerciantes, que eran los poderosos económicamente al principio, pasaron a ser agricultores y cafetaleros, y poco a poco se fue instaurando una oligarquía cafetalera que fue capaz de interferir en el poder, y es hasta ahora en el siglo XX que la calidad del café de Costa Rica pues, se ha consolidado, aunque ya no es
la fuente más importante de ingresos del país. Luego podemos identificar un hecho realmente importantísimo, ¿verdad? La creación, el poner un ferrocarril del centro de Costa Rica hacia el Atlántico dio la posibilidad primero al desarrollo de las bananeras y después la exportación e importación de productos, porque imagínense que el café salía del puerto de Punta Arenas en el Pacífico y se iba por mar hasta el Cabo de Hornos, daba la vuelta y subía hasta Europa, ¿verdad? Entonces, el poder embarcar estos productos en el Atlántico, en el Caribe, hizo una gran diferencia. Y bueno, viene la europeización de Costa Rica en el siglo XIX. A diferencia de muchos países de Centroamérica, nuestra gente no se iba a Estados Unidos, que por lo demás a mediados del siglo XIX era un país convulso, con su guerra civil, con su esclavitud, con sus confrontaciones norte-sur, sino que los nuestros buscaron Europa y eso fue determinando cosas tan interesantes como que en 1897 se construye un teatro nacional que es un edificio tan afrancesado, tan europeizado como lo que ven en las fotos, y eso se construyó con el impuesto al café. Y Jacinto Benavente, el gran escritor, se atrevió a decir que San José era un gran teatro rodeado de casas, porque ese edificio, esa construcción monumental, estaba totalmente desfasada con la aldea eh, casi mugrienta que podríamos decir que era San José a finales del siglo XIX. Bueno, y llegó la independencia, ¿verdad? Francia ataca a España y la España se debilita contra Napoleón y la Francia napoleónica y pierde fuerza para sostener sus colonias en América. En el 810 la independencia de México, Sudamérica le tocó un poquito más, le costó un poquito más liberarse de... Y nosotros en Centroamérica en 1821 ni guerra tuvimos. La independencia se firmó en el 12 de octubre de 1821 y aquí llegó en mula la noticia casi un mes y resto después para descubrir que éramos independientes sin haber movido un dedo. Inmediatamente después de esa independencia, don Agustín de Iturbide, un general español que terminó luchando con los insurgentes mexicanos, decide proclamarse emperador y se habla del Imperio Mexicano. Agustín I de Iturbide, que no duró mucho. Y mientras en Guatemala se debatían entre si pertenecer al Imperio Mexicano o ser independientes, uno o 2 años después ya Iturbide había sido fusilado y todo había vuelto a una búsqueda de la independencia total y absoluta. En el 24 se establece el Estado de Costa Rica y en el 48 ya hablamos de la República Independiente de Costa Rica. Ok, entonces hasta aquí hemos hablado del antecedente, de las razones que podrían explicar la Costa Rica que conocemos hoy. Y a mí se me ocurrió mostrarles 3 momentos en esa historia que muestran precisamente esa madera que de alguna forma se manifestaba diferente, ¿verdad? En 1823 ocurre la Primera Guerra Civil de Costa Rica. El enfrentamiento fue entre las ciudades que querían adherirse al Imperio Mexicano y las ciudades que querían ser república independiente. Y hubo una guerra. No fue algo terrible, pero sí murió gente. Y paradójicamente, mientras se luchaba esa guerra, ya el imperio de Iturbide se había acabado y no sabíamos. El líder militar de esa revuelta, don Gregorio José Ramírez, fue un personaje muy particular porque consolidó la victoria, trasladó la capital de Cartago a San José, convocó una asamblea constituyente y se hizo a un lado para que hubiera un gobernante elegido democráticamente. Esto es ciencia ficción aún hoy día en nuestros países, en una gran cantidad de países del mundo. De manera que aquí hay una primera manifestación de cómo la forma de ser guerrera y peleona y de lucha por el poder no se daba en Costa Rica con esa facilidad que sí se daba en los otros países.
El segundo ejemplo también es muy interesante. Desde el 21 todo Centroamérica se debatía en guerra civil. Nicaragua no era la excepción. Los liberales de León peleaban con los conservadores de Granada y a alguien en León se le ocurrió traerse un aventurero norteamericano con un ejército de mercenarios para que les ayudara a consolidar su disputa con los liberales de León, perdón, con los conservadores de Granada. Y este señor que se llamaba William Walker, muy astuto, dijo, yo con mi ejército puedo someter estas 5 repúblicas para poner aquí una agencia de esclavos de la mejor calidad, ¿verdad? Y tenía todo el apoyo del sur de los Estados Unidos. Recuerden que esto es un poco antes de la guerra de secesión, la guerra civil americana que empezó en el 60. Entonces Costa Rica se percata de esto y le declara la guerra a William Walker. Ya no era Nicaragua, pero sí a William Walker. William Walker se convierte en presidente de Nicaragua, Costa Rica moviliza su ejército. Es interesante que la fuerza económica del café le permitió al ejército de Costa Rica armarse correctamente. Hubo grandes combates. En el transcurso de las derrotas de los norteamericanos comandados por Walker, comenzó a contaminar las aguas que se bebían en Nicaragua, tirando cadáveres a esas fuentes, etcétera. Se desató una gran epidemia de cólera que posiblemente mató a más centroamericanos y a soldados de Walker que las propias balas. Y Walker capitula finalmente en el 57, se va para Estados Unidos y vuelve otra vez tratando de intentar retomar el poder por la fuerza y no lo logra y es fusilado finalmente. Y el tercer ejemplo, que es tal vez el más interesante de todos los que podemos presentarles, porque además ocurrió hace menos de 75 años, tenemos una Costa Rica castigada por la Primera Guerra Mundial, por la depresión del 29, por la Segunda Guerra Mundial, y en 1940 llega al poder el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. El bloque del Partido Republicano Nacional, el Partido Calderonista y el Partido Comunista se alían y generan una legislación social muy interesante, ¿verdad? Se creó la Caja Costarricense de Seguro Social, una institución que le presta servicios no de pensión, como en otros países, sino de servicios médicos al 95% de la población de costarricenses. Se creó el Código de Trabajo y de Garantías Sociales y la Universidad de Costa Rica. Aquí lo que pasó fue que Calderón fue presidente del 40 al 44. En el 44 le sucede un candidato de su partido, don Teodoro Picado Michosky, que gana con un tremendo fraude. Y en el 48 se dan las elecciones. Es muy claro que el ganador ha sido el partido de oposición a Calderón y el partido en el poder rechaza aceptar el resultado de las elecciones y el 8 de febrero estalla la revolución que venía gestándose desde ya por un montón de cosas que estaban ocurriendo en la administración pública. El comandante de esa contienda es don José Figueres Ferrer, conocido por muchos como don Pepe. Gana la revolución, hace una junta de gobierno por 2 años, llama a una constituyente, conserva la legislación social. Esto fue parte de un pacto que se hizo con la contraparte para acabar con la revolución, nacionaliza la banca y crea una institución tan importante como la abolición del ejército, que es el Tribunal Supremo de Elecciones. Una institución que ha sido modelo, que toma el poder del país, de su policía de todo el día de las elecciones y cuya integridad y transparencia nunca ha sido cuestionada. Y cuando termina este periodo de la Junta de Gobierno, don José Figueres le entrega el poder al candidato ganador del 48 y se hace a un lado. Luego fue candidato y fue presidente 53, 57, 70, 74. Ha estado investigando y tal parece que en México, en la Avenida de la Reforma, en la Ciudad de México, hay una placa que dice a don Pepe, el único general victorioso que abolió su propio ejército.
y eso pues no deja de determinar un elemento atípico, ¿verdad? Con el comportamiento de nuestras naciones del mundo en desarrollo. Y claro, bueno, la Costa Rica del siglo XXI pues habla de una democracia fuerte, de un régimen de libertad y derecho, pero que, les confieso con gran pesar, se está resquebrajando. Es una nación que ha apostado por el desarrollo sostenible, por proteger áreas del país. Casi un 25% del país son parques nacionales, reservas forestales, etcétera. Aquí tenemos un 6% de la biodiversidad del mundo. El año pasado Costa Rica funcionó casi un 95% con energía renovable, no se quemó combustible fósil para tener electricidad. Hay un alto porcentaje de alfabetización. Estamos sufriendo un fenómeno curioso, ¿verdad? Todo el mundo cree que cuando una moneda se fortalece, eso es un gran beneficio para el país, pero hay un fortalecimiento de la moneda. El dólar ha caído por tipos de cambio que no habíamos tenido en muchísimo tiempo. Hay una deflación, no hay inflación. Y claro, para algunos esto es muy positivo, pero la gente de turismo está reclamando que ellos reciben dólares, pero tienen que pagar las planillas en colones y que por ahí hay un elemento que mantiene en este momento en pugna las distintas áreas financieras del país. Costa Rica se ha dedicado ya no a depender del tabaco, ni del alcohol, ni del café, ni del banano, sino que hay exportación de servicios, de productos no tradicionales. Incluso en alguna época estuvimos exportando electricidad a Panamá y a Nicaragua. Y bueno, las amenazas y el deterioro que nos asustan un poquito es que la democracia está en entredicho, ¿verdad? Que no hemos sido ajenos al fenómeno del populismo, que este señor, don Rodrigo Chávez Robles, nuestro actual presidente, fue electo en segundas rondas con una votación de alrededor del menos del 20% de los costarricenses, un hombre que había tenido muchos años fuera de Costa Rica, que alquiló un partido político taxi y que convenció al electorado de que él se iba a comer todas las broncas que ningún otro gobierno se había atrevido a resolver. Y la realidad de las cosas es que de ahí ahora se ha estrellado contra un país de leyes y no ha sido tan fácil comerse las broncas y los intentos que amenazan a la institucionalidad son, por ejemplo, en este momento la búsqueda de un referendo para quitarle poder de fiscalización a la Contraloría General de la República en el gasto público, imagínense. Además de que, bueno, tenemos un gobierno con gente de poca experiencia. Hay 22 ministros y viceministros que han renunciado en 2 años de la administración. Y pues lógicamente el país se enfrenta a una crisis de liderazgo político, ¿verdad? Si no vemos gente que pueda ser capaz de manejar este país como Dios manda. Y por supuesto esto crea una gran incertidumbre, pero a la vez hay una esperanza, ¿verdad? Este es un país que ha logrado sacarse un as de la manga muchas veces y no perdemos la esperanza de que podamos enderezar el rumbo y permitir que las cosas sigan como iban. Sin embargo, pues no es fácil. Ya como una nota de cierre, algo simpático, ¿verdad? Los mitos sobre Costa Rica, ¿verdad? Como les dije, el nombre original de Costa Rica estaba equivocado, era Costa Pobre, porque la riqueza no era evidente en su momento. El asunto de la Suiza centroamericana, dicen que quien acuñó ese término nunca había ido a Suiza, ¿verdad? Dos países que en lo único que se parecen es en no tener folclore, porque en poder económico nada que hablar. Tal vez alguna vez volé yo sobre la zona norte por Berna y me pareció que desde el aire se parecía un poquito a nuestras llanuras de San Carlos en el norte, pero nada que ver con nuestras montañas, con los Alpes suizos, ¿verdad? El otro mito es que el tico es blanco, mentira, somos mestizos, nada más que como el mestizaje fue menos intenso, pues predominan ciertos rasgos que nos hacen creer que somos blancos. Tampoco es cierto que el tico no sea racista, lo sabemos por la reacción popular ante el inmigrante nicaragüense. Toda la población negra que vino al país traída para construir el ferrocarril enfrentó
seria segregación. De hecho, no fue hasta 1940 que al negro del Atlántico se le permitió entrar al Valle Central. Y el último mito, que creo que ustedes lo conocen muy bien, el mito del mata gigantes, ¿verdad? Después de la experiencia de Brasil 2014 en el Mundial de FIFA, donde ocurrió un hecho insólito que ni nosotros mismos nos explicamos, pero que difícilmente se va a repetir, ¿verdad? Y por si acaso se preguntan de dónde viene el nombre de los ticos, es porque utilizamos un diminutivo diferente, no decimos chiquitito, sino chiquitico. Y por ahí nos quedamos como ticos. Entonces concluimos con que la montaña, que el aislamiento, que la pobreza de la provincia determinó en mucho a lo largo de los siglos la idiosincrasia del habitante de esta tierra. Resaltamos que el costarricense es individualista, pero que también es solidario y que tiene capacidad de negociación y de concertación. Don Óscar Arias Sánchez, nuestro Premio Nobel de la Paz y 2 veces presidente, decía que nuestro país era un país de maestros y abogados, y algunos dicen que ese es el problema, ¿verdad? Que son los abogados los que nos tienen trabados en el desarrollo y en el exceso de leyes y de pautas administrativas y burocráticas, ¿verdad? También aprovecho, y Eduardo se va a reír, de que tenemos una anécdota muy simpática. En las épocas en que Eduardo vivía en Costa Rica y éramos compañeros en el colegio y su papá era diplomático acá, y llegó un embajador nuevo de Argentina a Costa Rica, hizo una recepción en la residencia de la Embajada Argentina y le pidió al contacto con el gobierno de Costa Rica que le llamara soldados para la parte de seguridad de esa recepción, y el tipo le dijo, no, no, mire, embajador, es que aquí en Costa Rica hay más maestros que soldados. Y el tipo le dice, bueno, pues entonces mándeme unos maestros para que cuiden la residencia durante la recepción, ¿verdad? Esto nos hemos reído muchas veces cuando Eduardo nos contó esta anécdota. Entonces, aquí estamos, un país amigo de la ecología, de la naturaleza, que ha tenido la posibilidad, por no tener ejército, de dedicar recursos a la educación, a la salud. Ahora se nos ha hecho inherente el término de pura vida para Costa Rica, pero que es una nación, en medio de todo, amenazada por el populismo, por la corrupción y por lo más terrible que está pasando en América Latina al norte, digamos, del Ecuador, es el narcotráfico. De manera que los retos son muy grandes y bueno, la expectativa es que de alguna manera podamos vencerlos, porque no va a ser fácil. Muchas gracias. Realmente. Bueno, muchísimas gracias, Juan José. Estuvo extraordinaria la presentación y vamos a abrir ahora a los asistentes para las preguntas. Así que, a ver, por favor, tiene que salir del share. Si vemos, a ver, un minuto. Ahora, sí. Vamos a ver aquí en un minuto. Tienen algunos que están en mudo, por favor, que tienen que salir de mudo para poder empezar, ¿eh? Ahí estamos todos, nos vemos. Veo que Luis Guarda. Adelante, Luis. Muy buena la presentación. Muchas gracias. Yo quería preguntar 2 cosas, si podías profundizar un poco más en el problema del narcotráfico en Costa Rica y además cómo influye el flujo migratorio a través de Costa Rica, porque entiendo yo que desde Panamá viene mucha gente hacia el norte. ¿Cómo influye eso en Costa Rica? Estás en mudo, por favor. A ver, no te escuchamos. Y haberlo quitado, no, está bien, ya Ahora, verás. adelante. Sí, el problema de Costa Rica en el paso de droga hacia el norte es que por más esfuerzos que se hagan, la lucha es desigual. Nosotros antes le pagaban a los ayudantes de la industria narcotraficante con dinero, ahora les pagan con droga, entonces tienen que venderla.
Entonces, en la provincia del Atlántico hay pues, densidad grande de problemas de consumo y obviamente los millones con los que cuenta el narcotráfico va paulatinamente comprando figuras de autoridad, comprando gente en las aduanas, comprando gente en los tribunales y se nos ha ido contaminando de una manera, yo le diría que angustiante, sentir que hay una complacencia para no aplicar fuertemente las leyes cuando se hace un decomiso, cuando se detiene a un narcotraficante, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa parte se ha estado haciendo cada vez más grande. Eh, Tenemos una serie de escáneres en los muelles del Atlántico para los productos de exportación y desafortunadamente se descomponen muy a menudo. Y entonces se van furgones con cocaína para Europa y no se detectan porque ocurren problemas logísticos que son muy sospechosos de interferencia directa. Y luego el flujo migratorio sí nos está afectando, porque esta no es una nación dura con el que, si aquí le damos seguro social a casi todo el mundo, aquí en una época las señoras bajaban de los autobuses de Centroamérica frente al Hospital Nacional de Niños e ingresaban para que su hijo con una cardiopatía le hicieran una cirugía cardíaca de altísimo costo y nunca se rechazaban. Nuestro sistema de la Comisión Nacional de Emergencias ha desarrollado una gran cantidad de formas de ayudar y apoyar mientras pasan por aquí a mucha gente que está sin comida, sin recursos, sin dónde dormir, porque han sido despojados de todos sus bienes en el tapón de Darién, ¿verdad? Se está volviendo un asunto muy difícil de manejar, ¿verdad? Si les damos paso hacia Nicaragua, en Nicaragua los paran, les cobran impuestos, les complican la situación de continuar hacia el norte y el problema Okay, well, I will get ocurre que more. mucha gente se detiene acá, nace un niño de un ciudadano venezolano, ya es ciudadano costarricense, ya las cosas cambian. De manera que tengo que aceptar que sí, no al mismo nivel que el problema del narcotráfico, pero que sí tenemos un problema migratorio, porque el nicaragüense viene a trabajar Thank y you. viene a hacer cosas que el costarricense ya no quiere hacer. Viene a coger café, viene a cortar caña, ¿verdad? Viene a construir, a ser peón de construcción. Pero el migrante de Sudamérica, como decimos vulgarmente, no tiene cama en que caer muerto, ¿verdad? Es un problema social todavía más grande. Bueno, acá tenemos Sí, a eso. Daniel Michelson. Adelante. ¿Estás en mudo, Daniel? Sí, sí, a ver, Adelante, me adelante. oís? Sí, Perfecto. perfecto. Muy linda tu presentación, muy amena. Mencionaste un poco del Hospital General y como soy colega tuyo, me interesa preguntarte del sistema médico en Costa Rica y también me interesa mucho la parte colorida del pasado de Costa Rica. Mencionaste a Walker y creo que había otro, Keith Roberts, se llamaba que fue No, pero ¿qué tuvo que ver con el ferrocarril? Don Tomás era, Guardia, en que mi menciona la infancia era diapositiva. siempre mencionado como el invasor capitalista, comunista, banana, Exactamente. etcétera, etcétera. Exactamente, claro. Él vino acá y convenció al gobierno de tomar empréstitos y de que le dieran tierras y que él se encargaba de generar el ferrocarril, pero su intención era llenar esto de banano para exportación, ¿verdad? Y sí, Entiendo. realmente fue el capitalista más importante, pero bueno, hubo cosas positivas de su intervención, ¿verdad? Pero sí, Minor Kid es uno no al mismo nivel de Filibustero ni de William Walker, pero sí fue un personaje, ese sí gravitó, yo diría positivamente, tal vez la gente de izquierda no comparte esa apreciación conmigo, pero yo creo que sí gravitó positivamente en el desarrollo de este país, ¿verdad? A finales de la segunda mitad del siglo XIX. Quiero abusar tu sabiduría y preguntarte por qué los costarricenses
no tutean, se refiere a cada uno como usted, que nos confunde al resto de los hispanoamericanos. El tutear es hablar de usted, ¿no es cierto? Es algo distinto que... Mire, nosotros usamos el vos en Ajá, confianza, como en el Río de la Plata. como en la zona, claro, Argentina, Uruguay. Sin embargo, la forma de respeto que cada día se está perdiendo más es el usted, ¿verdad? Es Sí, la sí. forma de respeto al profesor, a la persona de mayor edad, al desconocido, ¿verdad? Y la invasión en nuestra televisión de las telenovelas de Venezuela, de México, le empezaron a enseñar el tú a nuestra población. Es decir, uno aprende el tú a la hora de aprender gramática y conjugar los verbos. Yo soy, tú eres. Pero a la Ajá. hora de las realidades es yo soy, vos sos o ustedes. Pero las nuevas generaciones han perdido la fórmula de respeto. Ahora todo el mundo se tutea, pero además se tutea y se ustedea de una forma impropia totalmente. Y veo que Mira, le decía, pronuncias la R como los peruanos por la influencia inca quechua. ¿Tú eres del sur de Costa Rica? no, yo creo que la R tica, no estoy seguro de dónde gira, pero es como muy nuestra, ¿verdad? No, no De- sé, bueno, en no, Mendoza, en Argentina, y le llaman la R silbante, que decían que venía del Perú, que era los quechuas hablaban, pero claro. tenemos compañeros acá peruanos que no pueden decir eso, ¿no? Ahora, imagínense que entre Perú y Costa Rica hay toda una franja muy importante de Distancia tú. enorme, El mismo Panamá, oye chico, tú sabes que el panameño tutea. Me correcto. imagino que también usan el usted como fórmula de respeto, pero eso se está perdiendo, ¿verdad? Vamos De a hecho, seguir mucha acá con gente habla Bernardo. en tú y en vos continuamente, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Bernardo Ramírez. Bernardo, Sí, mucho gusto. Gracias, gracias, Ovidio. Y muchas gracias, Juan José. Es muy, muy interesante tu presentación. Yo tengo un pedacito de mi corazón tico, porque parte de mi familia es costarricense. Ah, Bueno, caray. son mexicanos que se fueron a Costa Rica en la época de la Revolución Mexicana o después, Claro. y se casaron con ticas. Y entonces, y tuvieron hijos ticos. Y entonces he tenido siempre una... Y nunca he oído una explicación tan interesante y tan completa como la que tú nos has hecho, de muchas cosas, aún de miembros de mi familia que me han tratado de explicar cómo funciona el asunto de los ticos y en general. Este, y una cosa que siempre aprendí de alguna manera o me dijeron o no sé exactamente de qué forma la fui interiorizando, es que Costa Rica y en Sudamérica, Santa Cruz de la Sierra, digamos, eran poblaciones distintas al resto de los países y por razones de mi trabajo en los años, entre los años 80 y el año 2000, 2010, tuve un trabajo muy intenso con la Agencia Internacional para el Desarrollo Americano, con unos proyectos que hacíamos de administración de salud. Una de las preguntas que hacía ahorita Daniel del sistema de salud, y es que hacían proyectos en Centroamérica o en Sudamérica, escogían hacerlos o en Costa Rica o en Santa Cruz de la Sierra. Y la conclusión, una vez tuvimos una junta nosotros éramos como asesores era una asociación de universidades y éramos como asesores de la agencia. Y entonces nos invitaban a juntas de tipo así, pues para ver cómo van avanzando los programas, etcétera, más que ser contractors, ¿no? Más que tener contratos con ellos directos, teníamos un acuerdo de colaboración con miembros de muchas universidades para hacer estudios y ideas. Y una cosa que aprendí es que todos los proyectos que eran exitosos siempre en Costa Rica y en Santa Cruz de la Sierra nunca se podían aplicar en ningún otro sitio, ¿no? Pues eran los proyectos piloto que hacían para demostrar que tenía bondades, digamos, la intervención. Y después, a la hora que se aplicaban, pues todos no fracasaban, pero digamos que no funcionaban igual que habían funcionado en Costa Rica y en Santa Cruz de la Sierra. Y una explicación que pues tal vez fui
poniendo juntas, y tú lo dijiste en ese mapa que pusiste incluso desde la época prehispánica, en que hay un grupo de indígenas en el norte que más bien pues se parecen a los mayas o a las culturas del norte indígenas, y otro en el sur que más bien se parecen a las culturas de Sudamérica, del norte de Sudamérica, y luego un grupo intermedio que está ahí. Una explicación que me dieron mis amigos, y ahora lo veo con un poco más de claridad en alguna cosa, y me gustó mucho tu explicación, es que tanto Costa Rica como Santa Cruz de la Sierra son comunidades como negociantes, como que no tienen unos gobiernos muy poderosos, como dices tú, muy centralizados. La gente toma responsabilidad de su propia personalidad y de sus propias cosas. Las comunidades son más responsables para avanzar sus proyectos, no están esperando a ver si el gobierno se los hace. Lo mismo pasaba en Santa Cruz de la Sierra. Camina uno por, ustedes seguramente han estado ahí, pero camina uno por las calles y parece que está uno en Estambul, ¿no? O sea, está lleno de gentes que están vendiendo alfombras y vendiendo cosas, y es como caminar en Estambul, ¿no? Entonces me daba la misma sensación. Así es que tu plática ha sido sumamente educativa y además muy interesante. Yo admiro mucho a la Caja Costarricense del Seguro Social, he visto su historia por muchos años. Todavía recientemente hicimos algunos estudios. Tienen claro la ventaja de tener un país relativamente pequeño para poder funcionar, pero de todas maneras con complicaciones bastante grandes de tipo geográfico. Desde los años de que había tantas revoluciones en Centroamérica, una gran migración de gente que pues alteraba, digamos, la facilidad de actuar de la Caja Costarricense. Pero de todas maneras es realmente un ejemplo de sistema de salud que casi no existe en ningún otro país de América Latina. Bueno, El Seguro Social de México, que es muy grande, precisamente hizo una contribución para el Hospital México de la Caja, que es el hospital principal, y que era, nosotros incluso lo usábamos como hospital escuela de alguna forma, para ver cómo funcionaban las cosas de una manera mejor en Costa Rica que lo que funcionaban en México. Aunque el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social estaba en la Ciudad de México, realmente para nosotros la prueba era ir a probar nuestra teoría a Costa Rica y ver Claro, si en la Caja vamos a Costarricense seguir, podía funcionar. perdón, Bueno, Bernardo, pero a sí, sí. continuación, una cosa a continuación con asuntos de salud. Decías que la expectativa de vida en Costa Rica es una de las más altas de todo el continente americano. ¿Alguna Sí. explicación de todo esto? Yo pienso que tiene que ver con los parámetros de desarrollo en educación y en salud, ¿verdad? En un país donde antes nos matábamos menos que ahora, ¿verdad? Para efectos de criminalidad común. Pero no, yo creo que Canadá y Chile están por encima no, creo que ahora perdí la perspectiva de la tabla, es que estoy pensando en otra, en la tabla de desarrollo humano. Eh, Pienso que son las condiciones de vida del país, ¿verdad? El no estar en conflicto continuo de tipo guerra civil, de tener un sistema de educación y de salud bien desarrollado, de una gran cantidad de dinero que se invierte en bien social, en darle de comer a los niños de escuelas rurales, etcétera. Y ustedes saben que una de las áreas azules del mundo está en la península de Nicoya, en Costa Rica. Ok. Esteban, Berta, Esteban estaba Ah, levantando. sí. Adelante. Sí, gracias. Gracias por la presentación. Realmente muy, muy buena. Yo estuve una vez en Costa Rica. Era una reunión de fitofarmacéutica. Porque allí en Costa Rica había un número de proyectos de investigación y desarrollo para encontrar materiales biológicos que tenían utilidad farmacéutica. Recuerdo muy bien que la compañía Merck tenía un proyecto grande en Costa Rica. Y bueno, la pregunta que tengo es que si eso rindió algún fruto para el país, y si sigue,
se sigue haciendo ese tipo de investigación y desarrollo en fitofarmacia y en otras materias biológicas como algunas bacterias. Yo le diría que sí, que tanto la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el desaparecido, desafortunadamente, Instituto de Biodiversidad, que era una iniciativa privada con financiamiento de afuera, han hecho un trabajo importante. Lo que pasa es que los descubrimientos no nos benefician a nosotros, se terminan yendo. Terminan siendo parte de un gran investigación de una universidad europea o norteamericana y cuando nos damos cuenta ya no son nuestros, ¿verdad? Siempre se dijo que el doctor Clorito Picado de Costa Rica había hecho las primeras investigaciones en penicilina en el mundo, ¿verdad? Y no tuvo el dinero para el desarrollo y se quedó en Inglaterra el mérito del descubrimiento de la penicilina con don Alexander Fleming, pero sí esto pasa muy a menudo. No le voy a decir que es un área de investigación predominante ni de gran impacto, pero yo sé que siguen habiendo proyectos de investigación porque continuamente se están descubriendo nuevas plantas, nuevas cosas y se está investigando sobre su potencial efecto en la salud. Sí. Bueno, Juan Enrique Holguín había levantado la mano, ¿no? Estás en mudo. Sí, sí, Ahora, muchas gracias, Hobbit. Igual que el resto, agradecer a mi tocayo. No sé si ustedes allá en Costa Rica usan el tocayo, pero acá agradecerte, Juan José, extraordinario, una síntesis muy bien lograda. Realmente que muy agradecido. Yo, al último, tú dijiste, hablaste de las amenazas y de la democracia en entredicho. ¿Nos podrías ilustrar un poco, por lo menos a mí me interesaría saber, el sistema político, cuántos partidos políticos hay? ¿Cómo es eso que llega al poder un presidente con el 20% de la votación? A ver si nos podrías ilustrar un poco de esa actualidad. Claro. Gracias. Tradicionalmente Costa Rica tuvo un bipartidismo durante 60 años y cuando, digamos, el partido predominante fue el ganador de la Revolución del 48, el Partido Liberación Nacional, y cuando la oposición perdía fuerza, habían unificación de grupos de oposición para ir a las elecciones. Esto comenzó a deteriorarse cuando los políticos tradicionales empezaron a traicionar la honorabilidad de la función pública. Y entonces, desde la oposición, se creó una ola de desautorización del bipartidismo. Surgió una tercera fuerza, que es el Partido de Acción Ciudadana, el PAC, que tuvo 2 administraciones seguidas, pero a partir de la llegada del PAC nunca hubo decisión en la elección del presidente en la primera ronda electoral. Siempre llevamos ya 12 años de segunda ronda electoral y el abstencionismo ha ido creciendo en el tiempo. Entonces el gobierno del pueblo, el Demos Kratos, desaparece poco a poco y entonces se da el fenómeno de que en una segunda ronda electoral, donde hay un 50% de abstencionismo, un presidente un partido puede ganar la presidencia con una cantidad muy baja de votos. De manera que ahí es donde yo me refería que la democracia se está resquebrajando. El sistema, por ejemplo, de elección de diputados, no es la gente la que decide quién es. Por ejemplo, hay una serie un escalafón de puestos de diputados según los partidos. Y claro, los partidos grandes, ellos deciden quiénes son sus 5 o 6 principales diputados y mucho después es que la gente comienza a opinar sobre los que siguen. Muy a menudo los que siguen ni siquiera llegan a la Asamblea Legislativa porque el número de votos del partido no es suficiente. Pero sí ha habido un resquebrajamiento en la medida en que cada vez son menos personas las que eligen con la ilusión de que es una elección democrática. Y por el otro lado, existe pues digámoslo así, un debilitamiento de las instituciones democráticas. Por primera vez en esta última elección surgieron
extraños cuestionamientos al Tribunal Supremo de Elecciones, que nunca habían existido, que había sido una institución transparente y modelo, de manera que si comienzan a desaparecer las Contralorías Generales de la República y los Tribunales Supremos de Elecciones, pues vamos hacia el caos, y aunado al populismo, pues en cualquier momento podemos tener a un Ortega o a un Maduro, sepa Dios. Bueno, O muy, sea, muy ustedes tienen voto preocupante. voluntario, ¿no? ¿Perdón? ¿Ustedes tienen voto voluntario porque hay tanta abstención? ¿El Dice voto que obligatorio sí. o no? No, no, bueno, no hay sanción para quien no vote. En teoría es obligatorio, pero lo que ha pasado es que la desilusión de los partidos tradicionales y el político tradicional ha hecho que mucha gente se haga a un lado y no quiera ni siquiera participarlo, pero sabemos que es un gran error. Vamos a seguir con Jaime Sussman. Estás en mudo, Jaime. Adelante. Un comentario y una pregunta. En primer lugar, me pareció excelente tu conferencia. La pude seguir muy bien y eso que estaba con mucho sueño. Eh, ¿No te dormiste? no, 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 al contrario, al contrario. Eh, Cuando se habla de el desarrollo social y económico en América Latina, generalmente se menciona esta teoría de la maldición de los recursos naturales. Y me parece muy importante que en tu conferencia hayas mencionado el hecho de que no es Costa Rica, sino es Costa Pobre. Y en realidad esa ha sido una bendición para Costa Rica, porque hay una relación entre aquellos países que tienen grandes recursos naturales y al mismo tiempo están sumidos en la pobreza, mientras que otros países que no tienen tantos recursos naturales usan los recursos naturales de los países subdesarrollados y los retornan como productos ya hechos. Entonces, creo que una de las cosas más importantes que para mí de tu conferencia es de que históricamente uno puede trazar la diferencia entre Costa Rica y los otros países al hecho de que en Costa Rica no hubieron muchos recursos naturales. La presencia de recursos naturales tiende a crear una oligarquía, aprovechándose de la riqueza inmediata que representa la exportación de estos productos, crea una oligarquía, crea un militarismo, y creo que esa es una diferencia muy importante que tú mencionaste. Y eso, en realidad hay una teoría sobre eso, que es la teoría de la maldición de los recursos, refiriéndose a los recursos naturales. Y mi pregunta es, no me recuerdo a quién le ganó Costa Rica en el Mundial de Brasil del 2014. Creo que fue Alemania, ¿no? No, 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 es no, una no. pregunta muy importante que tienes que aclarar, porque hablaste de matagigantes, pero no me recuerdo exactamente a quién le ganó. Recuerde que Costa Rica estuvo en el grupo de la muerte, Sí, donde sí, teníamos a precisamente por eso. Uruguay, a Italia y a Inglaterra. Éramos el Benjamín del grupo y las apuestas eran gigantescamente en nuestra contra. Le metimos 3-1 a Uruguay en el primer partido, le ganamos a Italia 1-0 en el segundo y empatamos el tercero con Inglaterra. Ya, ya. Pasamos a la segunda ronda y le ganamos a Turquía. En Así. cuartos de final jugamos con Holanda, no nos pudieron ganar, fuimos a penales, nos pusieron un portero que medía como 4 metros de alto y nos detuvo el último penal y nos impidió ir a la semifinal con Argentina. Increíble, increíble. Entonces, Gracias por hacerme imagínense recordar. este Los argentinos paisecito. están agradecidos que no tuvimos que pelear con los costarricenses. El otro asunto, Jaime, aparte de los recursos naturales, el latifundio, mencionó él, que no existe el latifundio, que es
una situación en Sudamérica. Pero acá lo veo a Eduardo levantando la mano. Eduardo, adelante. Sí, yo quiero decir dos cosas que yo ya sabía y que ustedes descubrieron en esta charla. La primera es que Costa Rica es un pequeño gran país. Y la segunda es que Juan José es un grandísimo expositor. Eso ya lo sabíamos en el Colegio La Salle. Yo lo descubrí a los 15 años, que ese señor verborrágico no se le escapa detalle. Y además obsesivo, porque es un obsesivo que las cosas que hace las hace muy bien siempre. Y para que conozcan detalles de su personalidad, ya retirado, ha descubierto lo maravilloso que es caminar. Y es un grandísimo caminante. Ha hecho a pie 500 kilómetros en Costa Rica. Y como eso ya le resultó poco, se fue a hacer el Camino de Santiago por la vía de Portugal. Y el hombre sigue escalando volcanes y sigue caminando y es incansable. Pero aparte de eso, quiero decirles que ha criado dos hijos fantásticos. El mayor de él desarrolló una empresa de software que se la vendió a una empresa norteamericana que no solo le pagó muchísimo dinero, sino que le dijo, y vos te quedás aquí para trabajar con nosotros, y que ahora se está por casar y que vamos a fines de julio a Guatemala al casamiento de su hijo. Y el segundo hijo es un cantante famosísimo en Costa Rica. Así que ya ven, Juan José es un hombre fuera de lo común y por eso hizo una charla fuera de lo común. Te mando un gran abrazo, Juan José, siempre te queremos mucho. Extraordinaria la charla. Pero te felicito de vuelta. ¿Vemos a alguien, alguna otra pregunta? Miguel, allá te veo, Miguel. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Jorge Otoya. Jorge ¿Me Otoya. ven? Adelante, Jorge. Sí, bueno, últimamente con este problema que salió en Venezuela, quisiera saber cómo es que Costa Rica ha sido afectada por la inmigración, básicamente de los venezolanos. Han ido muchos a Perú, a Colombia, Ecuador. ¿Cómo ha sido la venida de venezolanos en esa zona? Esa es una pregunta. La segunda, no hablaste mucho acerca de las comidas tan deliciosas que me han dicho que se come en Costa Rica, más que les gusta el pollo. Y la tercera pregunta, ¿cómo hacen ustedes para figurar entre los países más felices del mundo? Porque eso lo leí en el National Geographic de acá. No más preguntas. Gracias, gracias. Pues no, ya algo mencionamos de que no solo venezolanos, es decir, hay una gran cantidad de caribeños que están ingresando por Colombia y por Venezuela y por más bien Colombia y Panamá para empezar su eje hacia el norte, y evidentemente eso está causando una serie de problemas con, digamos, la logística de atención de esos migrantes transitorios, muchos de los cuales terminan quedándose aquí. Debo comentar que tal vez usted no ha sido bien informado sobre la comida tica. Nuestra comida no es nada espectacular, de hecho es bien sin gracia. Yo a veces digo que hay comida más interesante y más sabrosa en los otros países centroamericanos que acá. Pero bueno, estamos evolucionando con la globalización y se puede comer bien, pero no necesariamente platillos autóctonos. Y bueno, creo que perdí perspectiva de la tercera. ¿Cuál era? La tercera era que apareció Costa Rica como uno de los países del mundo más felices. Pues mire, es un buen lugar, por lo menos hasta ahora ha sido un maravilloso lugar para vivir. Si usted se pone a ver los millones, es decir, los millones de latinoamericanos de Centroamérica y México que emigran a los Estados Unidos buscando mejores horizontes y un futuro que les permita subsistir, eso no ocurre acá. El tico no migra. Por eso un partido de final de Copa de Oro, de CONCACAF, entre Costa Rica y cualquier equipo, México, Canadá o Estados Unidos, es un fracaso económico, porque no tenemos suficiente gente para llenar un estadio y que justifique esa final, como ocurriría cuando es México y Estados Unidos los que hacen la final de la Copa de Oro. Estadio lleno, ciento y resto mil.
nosotros tenemos menos de 200,000 costarricenses viviendo legalmente en los Estados Unidos. Diga que ilegalmente pueden haber otros 200,000, no sé, o 100,000. El tico no está desesperado por irse de este país buscando mejores horizontes. Entonces, la calidad de vida hasta ahora ha sido buena. Mucha, digamos, apoyo estatal en lo social, en la parte de salud y educación. Y hemos sido hasta ahora una nación que vive relajada, contenta. Nada más que, pues, como les comenté, algunas de estas cosas están empezando a esfumarse, ¿no? Pero Rosa, sí, una pregunta, Gracias. Rosa. ¿Estás en mudo, Rosa? Por favor. Tiene que salir de mudo, Rosa. Me encantó la presentación, me pareció muy bien organizada, muy clara, mucho conocimiento, en realidad excelente. Lo único que sí sé es de las preguntas estuvieron buenísimas, que al visitar Costa Rica, lo único que sentí fue que todo el mundo sonríe. Yo creo que todo el mundo está tranquilo, feliz. Eso fue hace como 10, 12 años y la verdad que no lo he visto en ningún otro país latinoamericano. O sea que yo creo que es por eso que viven tanto. Bueno, el secreto de la longevidad. Queremos saber. Luis Guarda, adelante. No, un comentario. Yo he estado una vez en Costa Rica y me recuerdo respecto a la cocina costarricense de haber visitado un restaurante en que todo el menú estaba basado en maíz, solamente maíz. Está en las afueras de San José, creo, que no me acuerdo cómo se llama, pero todo es maíz. la fiesta del Interesante. maíz. Gustavo, ¿alguna pregunta? Ya te veo, Gustavo. Adelante. No, estoy bien, estoy aprendiendo mucho, no, nada en especial. Sí, Jaime. La comunidad judía en Costa Rica es muy pequeña. ¿A qué atribuyes tú el hecho de que hayan habido tantos políticos judíos tan prominentes en los gobiernos costarricenses? Bueno, es la mezcla de poder económico y poder político, ¿verdad? Además de que es gente inteligente, los que han llegado no han llegado ahí por tráfico de influencias, ¿verdad? Es gente con mucho valor. Muy interesante. El primer presidente de Costa Rica es un antepasado tuyo, por el nombre. Vea qué interesante, investigando genealógicamente es más familia mía por Castro que por Madrid, pero sí, don José María Castro Madrid, correcto. Sí, así que ya gente que habrá venido de España, me imagino, hace 100, 200 años, esa gente, el presidente, ¿cómo fue la familia? Pues mire, precisamente estoy en medio de un estudio genealógico de mi bisabuelo. Fue un personaje muy particular, pero una prima que es genealóloga profesional pudo establecer, en el caso de los Madrid, la llegada del primer español, don Tomás de la Madrid Monsalve, que llegó en 1711 a Costa Rica y se casó precisamente se casó con la hija del gobernador de Cartago, que en ese momento era digamos, la ciudad que iba a ser capital de Costa Rica. Ha habido digamos, debate sobre si somos predominantemente andaluces o tenemos más tendencia vasca. Creo que llegó de todo un poco, ¿verdad? De hecho, muchos judíos, precisamente, sefarditas, que huían de Europa, vinieron a establecerse aquí en esos primeros años. Jorge, Jorge tiene una Jorge, pregunta. Sí. No, muchas gracias. Ya terminé mi Levantaba la pregunta, mano. pero lo que sí me olvidé de decir que realmente es muy, muy difícil hacer el resumen histórico, hacerlo en una hora como lo han hecho tan brillantemente. Ese fue mi último comentario. Perla, levantaba la mano. Perla, estás en mudo. Adelante. Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Sí, una pregunta. La verdad es que fue muy interesante la disertación, pero mucho por absorber.
¿sería posible recibir los diapositivos, los slides, para poder revisarlos y Por supuesto, tratar de... con todo gusto. Además, Les aclaro que esto está grabado. Te vamos a mandar ok. la grabación y ahí está todo. ¿Puede ser? La pero grabación. con el mayor gusto, coordinando otra vez a través de Ovidio Eduardo, si usted me facilita su correo electrónico, yo puedo pasarle la presentación en PowerPoint, nada más que va a tener que ser en una de estas plataformas para presentaciones grandes, ¿no? No podría ser por correo electrónico solamente, pero está, no sé, WeTransfer y otros que le permiten recibir gratuitamente la presentación, no importa el tamaño, y que usted pueda tenerla y procesarla, cómo no, con todo gusto. Bueno, muchas gracias. Y una pregunta, la verdad que me asombró escuchar que los problemas que aparentemente tiene Costa Rica ahora, cuando yo visité Costa Rica y lo poco que sé y sabía de Costa Rica, era que es un país ideal, sin ejército, con mucha educación. Y lo que aprendí durante la disertación parece indicar que Costa Rica está yendo en una dirección contraria. Es solamente una observación, obviamente se explicaron las razones, pero por lo tanto aprendí mucho porque para mí era el país ideal en Latinoamérica, quizás siga siéndolo, pero me asombró saber los problemas por los que está pasando. Es desafortunado, pero sí, estamos perdiendo un poquito de lo ganado. ¿Tenemos Muchas alguna otra gracias. pregunta antes de cerrar? Si no, quiero agradecerle a Juan José por la magnífica presentación. Y como les digo, lo vamos a grabar, va a ir a YouTube si alguien lo quiere ver. Y si no, pueden comunicarse conmigo y les informo cómo hacerlo. Gracias, Yo les Ovidio. agradezco. Gracias. Y Gracias. Les agradezco a Gracias. ustedes Gracias. la atención, Gracias, la muchas paciencia gracias. y que la Muchachos. pasen muy bien, ¿eh? Gracias y pura vida. Muchas gracias. Chao. pura vida. Muy bien.